can't take the sky from me. Buenos días, somos Alejandro Simón y Alejandro Ortega y vamos a analizar dos escenas de película. No hace falta una compañera, pero no podemos hacer así dos veces. Bueno, pues esta escena ha sido básicamente un movimiento en una dimensión. Lo que vamos a analizar es la fuerza con la que el villano ha chocado contra el suelo y ver si podría haberla sobrevivido. Pues lo primero que hacemos es, hemos calculado el tiempo que tarda en subir y bajar, y son 14 segundos. Entonces el tiempo de subida va a ser tan solo 7 segundos. Con eso, y con la ecuación que tenemos ahí arriba, podremos calcular su altura máxima, el punto máximo que llega, que son 240,1 metros. Sabemos además que cuando llegue a ese punto máximo de altura, su velocidad va a ser cero. Por lo tanto, la velocidad inicial con la que sale la podemos calcular y son 68,5 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que sale. Entonces, lo que haría básicamente el villano sería sale con esa velocidad, sube y va poco a poco perdiendo velocidad, llega a velocidad cero y luego baja y va cogiendo velocidad de nuevo. De tal forma que cuando esté chocando contra el suelo, chocará contra el suelo también con velocidad de 68,5 metros por segundo. Entonces ya sabemos la altura máxima a la que llega y la velocidad con la que choca. Pues una vez tenemos eso, asumimos una masa de unos 310 kilogramos para un adulto vertical. Pues para calcular la fuerza, primero usamos la tercera ley de Newton, que nos dice que toda fuerza tiene presente una fuerza igual en módulo y sentido, pero distinta en dirección. Entonces la fuerza con la que él llega al suelo será igual a la fuerza que el suelo haga contra él. Pues para calcular esa fuerza hemos usado la definición original que dio Newton, que es diferencial de momento entre diferencial de tiempo. El momento lo podemos calcular pues simplemente el momento lineal, su masa de 110 kilogramos por la velocidad que tiene, y nos sale un momento lineal de 21.265 newtons por segundo. Con eso, y considerado el punto de altura máxima como el punto de tiempo cero, podremos sacar el diferencial de momento. El diferencial de momento sería lo que nos ha salido menos el momento que tenía la altura máxima, que es 0 por su velocidad 0. El diferencial de tiempo, pues 7 segundos. Y con eso sacamos que la fuerza con la que choca contra el suelo es de 3.033,25 newtons. Estuvimos investigando un poco y descubrimos que la fuerza máxima que puede aguantar el fémur, que es el hueso más fuerte del cuerpo, es de unos 4.000 newtons. Entonces se podría pensar que su fémur podría haber sobrevivido. Pero es muy poco probable que el leopardo en sí haya sobrevivido a la golpe, porque para ilustrarlo bien, si pasamos a kilómetros por hora, veríamos que la velocidad con la que choca es 244 kilómetros por hora. Es decir, es como si un coche a esa velocidad lo hubiese atropellado. Por lo tanto, es muy poco probable que hubiese sobrevivido. Y tal.
demasiado guapo para ir a la cárcel. No sabes la suerte que tienes. Me alegro que seas tú quien nos ha descubierto, Nelson. ¿Recuerdas cuando salimos juntos? Si no dices nada, podemos volver a salir. No te dejes poner petardos a mi Stacy Malibu. Ahora te dejaré hacerlo. ¡Eso dice un carcelero! Por favor, baja tu voz delante de los recién nacidos. Como dijo McQuay, los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados. Sí, y los rumores de que eras un mariposón eran ciertos al 100%. Ahora dinos cómo sobreviviste. Desde hace años llevo ropa interior con cinturilla antivirones. Hace 10 años, mis magníficos calzoncillos me salvaron la vida. ¡Au, au, au, au! María Guzmán, no te hubiese al lado de la guarida de un puma que me dio como una presa fácil. Tenía una muerte segura, pero me salvó una sencilla ley física. Caí sobre un pequeño islote de un tenebroso lago. Tardé 1 hora en construir una lanza para huir y 3 días en confeccionarme esta pudorosa faldita. Me alegro de que estés vivo, Somoñas. Bueno, pues esta escena que la van a analizar más en detalle mi compañero. Para resumir lo que hemos hecho es básicamente dividir lo que le pasa a Martin en, digamos, 3 momentos. En el primer momento, en el que está en equilibrio, porque no se está moviendo. Un segundo momento, que es cuando el puma ya está tirando de él, ya no puede tirar más y Martin está quieto así, que es justo antes de que le rompa la ropa. Y el tercer momento ya cuando ya está parado. Pues bueno, pues como ya ha hecho mi compañero, pues vamos a empezar a analizar las 3 situaciones. Y empezamos con la primera, en la que Martin está totalmente quieto, por lo cual el sumatorio de la fuerza es 0 por la segunda ley de Newton, porque su aceleración es 0. Entonces, en el eje X no hay ningún tipo de fuerza y en el eje Y pues tenemos 2. Una que sería la tensión que iría para arriba y otra el peso que iría para abajo. Entonces, hacemos el balance de fuerzas y tenemos que la tensión sería igual al peso. Hemos considerado que la masa de Martin es de 55 kilos, porque básicamente es un niño con un considerable sobrepeso. Y nada, haciendo los cálculos convenientes, tenemos que la tensión es igual a 169 newtons. Eso cuando está quieto. Ahora pasamos al segundo momento en el que llega el puma y hace una fuerza en el eje X que mueve a Martin hasta que se queda en un momento quieto. En ese momento quieto, el sumatorio de la fuerza sigue siendo 0 porque la aceleración es 0 por la segunda ley de Newton. Y en este caso pues tenemos más fuerzas que antes. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro sistema, nuestro eje de coordenadas es este el Y y este el X, tenemos que decomponer la T en Tx y en Ty. Al mover el puma, al mover a Martin, pues hace que se genere un ángulo con la tensión que hemos supuesto de 50 grados. Entonces, pues al decomponerlo tenemos que Tx es igual a T por el coseno del ángulo y Ty es igual a T por el seno del ángulo. Entonces, pues empezamos a hacer el estudio. En el eje Y no hay movimiento, entonces es igual a 0, la sumatoria de fuerza es igual a 0. Ti sería igual al peso que hemos calculado anteriormente, entonces Ti sería igual a 539 newtons. Y teniendo en cuenta que Ti es igual a T por el seno del ángulo, como conocemos Ti y conocemos el ángulo, pues entonces podemos sacar la tensión, que en este caso sería de 703,6 newtons. Entonces podemos observar una considerable aumento de la fuerza. Luego, en el eje X tendríamos la fuerza que iría para acá y la tensión X que iría para allá. Teniendo en cuenta que este sentido es positivo y este es negativo. Entonces tendríamos que la fuerza menos Tx sería igual
conocemos el ángulo, pues podemos sacar Tx y fácilmente podemos sacar el valor de la fuerza, que sería 452,26 N. Esa es la fuerza con la que el puma tira a Martin. Sí. Y bueno, Martin se encontraba quieto hasta que su ropa no puede como más con la fuerza, por lo cual se rompe. Entonces Martin sale disparado en la dirección de la tensión con la fuerza que habíamos calculado anteriormente y su peso, que sigue siendo el mismo, va hacia abajo. Y bueno, así ya como una ampliación, pues teniendo en cuenta la fuerza con la que Martin salió disparado y el tiempo en el que estuvo volando, pues nosotros creemos que es bastante improbable que Martin haya podido recorrer tal distancia, ya que haya sido capaz de llegar a la isla que habíamos visto al final. Y bueno, y eso es todo ya. Muchas gracias. Este es el grupo 8. Vamos con el grupo 11. Hola a todos, somos el grupo 11, que somos constituidos por Cristian Castillo, David Fernández, María Morales y Marina Pulido, y yo, Daniel de Beque. Y vamos a comentar dos películas, una escena de dos películas de cine. La primera escena va a ser de Thor Ragnarok, que vamos a ver cómo se lanza al actor de Loki hacia unos cyborgs por Thor, donde se puede ver un movimiento de tiro parabólico y también una rotación del actor de Loki. Y ya en la segunda escena va a ser de la película Wall-E y vamos a ver, vamos a hacer unos cálculos y van a describir una de las leyes de Newton. Vamos a ver el primer clip. Una escena cortita. Ahí hemos podido ver cómo se lanza el actor de Loki hacia los cyborgs, y antes de hacer cualquier cálculo para calcular el tiro parabólico, la rotación, tenemos que tomar algunas medidas. Sabemos que la masa del actor es 75 kilogramos más o menos, y que también la altura del actor que lo tira, de Thor, es de 1,90. Entonces sabemos cuál es la masa que se mueve en el tiro parabólico. Después también tenemos que saber el recorrido de la masa de, en este caso, el actor, que hemos podido saber viendo cuántos pasos da el actor de Thor hasta llegar al actor de Loki, que son más o menos 6 pasos, y sabiendo que una persona que mide 1,90 recorre unos 0,78 metros por cada paso, hemos concluido que la distancia del tiro parabólico es de 5,63 metros. También hemos medido el tiempo de vuelo, que son más o menos 0,45 segundos, y hemos tomado la altura inicial como 1,36 metros, que eso lo hemos hecho viendo en referencia la altura del actor de Thor, y desde esa altura se lanza el actor de Loki. Sabiendo esto, pues ahora María os va a explicar cómo va a ser el tiro parabólico. Pues bien, te voy a explicar cómo es un compañero el tiro parabólico y voy a hacer el movimiento de cómo sería. Sabemos que un tiro parabólico es una composición de dos movimientos, un movimiento en el eje X, que sería el rectilíneo uniforme, en la que la velocidad es constante, velocidad que vamos a llamar velocidad X, y por tanto la aceleración será 0. Luego en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la velocidad ya no será constante, vamos a tener dos velocidades, la inicial y la final, y aquí sí vamos a tener una aceleración que posteriormente vamos a calcular. El movimiento sería este, y aquí tendríamos la altura máxima. Pues bien, para calcular la primera velocidad, que vamos a llamar, como ya he dicho, velocidad hemos utilizado la fórmula
de la posición igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo, que en nuestro caso esa aceleración va a ser la gravedad, porque se ha fijado por la fuerza de gravedad. Y nos sale una velocidad en X de 12,51 metros por segundo. De todas formas, todos los datos están ahí puestos en la pizarra. Para la velocidad en Y, la inicial para la velocidad inicial en Y hemos calculado la fórmula con la que he dicho. Y para la velocidad en X lo que hemos hecho es medir el recorrido total entre el tiempo. Y luego para la velocidad en Y final hemos utilizado la fórmula de la velocidad igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Pero nosotros realmente lo que queríamos calcular era esta velocidad final con la que impacta con los guardias que había allí. Entonces lo que hemos hecho es plantear nuestras velocidades. Aquí tendríamos la velocidad de X así la Y y vemos que nos sale un triángulo rectángulo, por lo que podemos aplicar Pitágoras. Y aplicando Pitágoras nos sale esta velocidad, que sería la velocidad final total, y que tiene ese valor que veis en la pizarra. A partir de ahí podemos calcular la aceleración teniendo en cuenta la diferencia de velocidades entre el punto máximo en el que la velocidad en Y será 0 y el punto de velocidad final, partido la diferencia del tiempo. Y con la aceleración y aplicando la segunda ley de Newton de fuerza igual a masa por aceleración, calculamos la fuerza, que nos sale una fuerza de 1230 Newton. Puesto que nosotros, al calcular Pitágoras, no hemos considerado esta parte, la fuerza realmente sería aún mayor. Y esa fuerza hemos calculado que equivale a un peso de unos 130 kilogramos, con lo cual, si a 3 hombres le cae un peso así, hemos considerado que es posible que lo derribe, como se ve en el vídeo. Lo que no es posible ahora mismo es que una persona normal y corriente sea capaz de lanzar a una persona de 75 kilogramos a esa distancia y con esa fuerza. Bueno, yo me he encargado ahora de hablar sobre la rotación del loquillo, que es un loquillo. Y para como quiero se vería el dibujo, voy a hacer un pequeño loquillo. Os sonará el dibujo porque nos puso el profesor de física sobre la lancha de James Bond, ¿no? A fuerza que viene para acá, se viene por acá y el muñeco pues va girando. Lo ponemos por aquí con la mano, sí, y no contamos el punto aquí. Para aquí. Entonces, lo que hemos hecho para la rotación es decir cuánto dura cuánto gira el personaje. No hemos calculado, lo hemos intentado mirar mucho el vídeo. Y hemos llegado a la conclusión de que tarda lo mismo desde que se lanza hasta que llega al final. Es decir, da una vuelta completa el mismo tiempo que está en el aire lanzando, ¿no? Es 0,25 segundos. Por tanto, a partir de esa velocidad, de ese tiempo, perdón, hemos calculado lo que es la velocidad angular, que es la que tenemos aquí, que era el tiempo de rotación partido del tiempo. Lo que nos da 2pi, que es lo que es una vuelta completa, partido de 0,25 segundos, que nos da 13,96 radianes por segundo. Y luego, a partir de eso, hemos calculado lo que es la aceleración angular. ¿Cómo? Básicamente casi lo mismo. Lo que pasa es que ahora, en vez de utilizar tiempo normal, hemos utilizado tiempo al cuadrado, ¿no? Para utilizar esa medida de radianes por segundo, que nos da una aceleración de 31,05 radianes por segundo. Y ya, para terminar con esto de la rotación y demás, hemos calculado el momento de inercia. ¿Cómo se calcula? Pues por la fuerza, el radio del bloque, que hemos intentado hacer una semejanza parecida por lo menos, y la aceleración angular que hemos calculado anteriormente, que nos da un momento de inercia de 12,88. Un lanzamiento así y demás, gira mucho, básicamente una persona normal que manda a volar a otro y que gire raro es la cosa. Pero claro, como es un dios, él puede hacer.
terminamos de explicar una segunda escena, que era la de Wally, como ya ha dicho mi compañero al principio, en la que Wally al utilizar un extintor. Ah, bueno, la tienes que poner. Segundos para autodestrucción. 10 segundos para autodestrucción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esta escena lo han utilizado para un ejemplo de la tercera ley de Newton. Y en esta escena, Wally utiliza, al utilizar el extintor, este expulsa un gas que hace que causa una acción igual y de sentido contrario, en la que supuestamente podría ayudar a Wally a moverse por el espacio. Para ello, para ver si ocurre o no de verdad eso en la vida real, lo que hemos hecho ha sido fijarnos primero en la masa, que para ello, para calcularla, nos hemos fijado en el volumen que debería ocupar Wally, que hemos supuesto que es 1 metro cúbico, y que está hecho totalmente de acero, aunque eso no sabe. Y su densidad entonces sería de unos 7.850 kilogramos metros cúbicos. Esto al utilizar la propia definición de densidad, que es masa partido volumen, al reflejarla sabemos que la masa nos daría 7.650 kilogramos. Ya con esto nos podemos dar cuenta que ya hay algunos datos que no tienen sentido, porque al observar el clip nos damos cuenta que el extintor permite que Wally se acelere unos 2 metros por segundo al cuadrado. Aplicando la segunda ley de Newton, calculamos la fuerza, que nos da unos 15.700 newtons, y eso obviamente es demasiado grande para que un extintor pueda hacerlo. Y básicamente también, si lo comparamos con la aceleración que tendría que aplicarse a una persona promedio de 60 kilogramos, nos da que la aceleración aproximadamente de 262 metros por segundo al cuadrado, que es como 27 veces más lo que causa la aceleración terrestre. Es decir, que un extintor no podría permitir a una persona o a un objeto moverse a través del espacio. Será el grupo número 11. ¿Vale? 11. El 11. Y ahora viene el grupo 1. Buenos días, somos Alba, Pili, Elena y Iván. Y vamos a hacer el proyecto de física de películas con 2 escenas de 2 películas diferentes. La primera va a ser Piratas del Caribe y la segunda va a ser una escena de Los Simpsons.
Para empezar, la escena de Piratas del Caribe lo da la un segundillo, es que no se ve bien el principio. Por si lo queréis ver otra vez. Bueno, que antes de empezar a explicar un poco, quería aclarar un par de cosas. La primera es que podríamos haber resuelto este problema mediante dinámica o mediante energía, pero mediante dinámica teníamos que suponer ya más datos de los que de por sí había que suponer para la energía, y eso suponía también a su vez mayor margen de error y era más seguro hacerlo por energía. Y la otra cosa que quería aclarar es que, bueno, esto podríamos haberlo visto como un tiro horizontal, pero aunque no se aprecie mucho la imagen, sobre todo por la perspectiva donde estaba la cámara, realmente salta un poco salta en dirección oblicua para caer al agua. Esto hace que la velocidad con la que salte se descomponga en dos ejes, pero no sé si se aprecia mucho en el vídeo, y la cosa es que cuando salta no para saltar, sino que conforme va corriendo salta. Y por eso hemos supuesto que directamente el vector v sin descomponer era igual a la velocidad que hemos tomado. Pues esa velocidad que hemos tomado es de 2,38 metros por segundo, que pasado a kilómetros por hora son 10 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio de una persona corriendo. Bueno, cuando llega al vértice de la parábola, la velocidad es 0, tanto en x como en y. Y la deceleración en todo caso sería el valor de la gravedad en el sentido opuesto. Eso hace que cuando caiga otra vez desde el vértice de la parábola vuelva a caer, aumentando su velocidad con una aceleración igual a la de la gravedad. O sea, es igual que esto, solo que todo con signo opuesto. Eso hace que justo en este punto, que es a la misma altura que de donde ha salido, la velocidad a la que llega aquí es justo la velocidad con la que sale. Entonces, ya tenemos dos puntos con los que trabajar, y uno es este y otro es cuando ya cae el agua. La masa de Jack Sparrow, que en realidad es la del actor, la hemos buscado en internet y es de 28 kilos. Entonces, podemos calcular la energía cinética en este punto, teniendo la masa y la velocidad que ya he explicado cómo la hemos tenido. Justo cuando cae, sabemos que la energía potencial Vale, lo que hemos calculado es la energía mecánica, que es la total, la potencial y la cinética, solo que como la altura es la incógnita que tenemos, pues lo hemos dejado en función de esa incógnita. Y ya cuando cae sabemos que solamente tiene energía cinética, porque ya potencial es una. Otra vez calculándolo, suponiendo que la velocidad inicial es esta, repito que ya he explicado cómo la he sacado, pues tenemos que la energía mecánica total tiene este valor. Igualándola, porque hemos supuesto que la energía mecánica se conservaba, hemos calculado que la altura del muro es de 75 metros. En la escena es evidente que no van a poner a nadie a saltar desde esa altura porque es muy peligroso. También hay que decir que hemos tomado el tiempo desde que salta hasta que cae, y más concretamente desde este punto hasta aquí. Por eso, en ese tiempo la altura sería de 71,25 metros. Lo que hemos deducido es que en la escena, que se ve claramente que la altura es menor, pues han alargado un poco ese tiempo, quizá para darle emoción, no sabemos por qué, cosas del cine, y por eso no está compensado. Por tanto, con ese tiempo que tenemos en la película y a esa altura, puede que alguien no se muera cayendo, pero desde luego no saldría tan liso como ha salido. Pero claro, la escena pues, ha sido menos metros de lo que ha saltado. Voy a hacer lo que nunca he hecho como director. Algo.
Skinner vamos a trabajar con los momentos angulares. Como bien hemos dado, sabemos que el momento angular tiene dado por esta forma. Y también sabemos que el momento de inercia depende de cada cuerpo. Entonces, un container es un prima rectangular. Como un prima rectangular tendremos que aplicar esta fórmula en el desarrollo del problema. Además sabemos que la velocidad angular pues, es el ángulo recorrido entre el tiempo y que la velocidad lineal pues, es la velocidad angular por el radio. Lo que vamos a hacer en esta escena es calcular la variación del momento angular. Bueno, bien, a ver. Vamos a ver si es posible que cuando Skinner corre encima del contenedor, este gire tanto como para desviar los viajes. Entonces, vamos a estudiar en un principio la variación del momento angular, que introduciendo los datos nos daría esto. Pero hemos supuesto que, bueno, no hemos supuesto, sería, que la velocidad angular inicial es 0. Y con esta velocidad angular podemos calcular su momento de inercia, que nos daría este resultado. Vale, la diferencia del momento de inercia sería, bueno, al ser la velocidad angular 0, el primer momento de inercia también es 0. Sí. Entonces, pues nos da este resultado, aplicamos la fórmula que hemos visto al principio, y la variación de este momento de inercia tendría que ser el momento de inercia que aporta el profesor. Entonces, sabiendo el momento de inercia que aporta el profesor y sabiendo también que la inercia del profesor viene dado por esta fórmula, hemos despejado la velocidad angular. La velocidad angular nos da este resultado, pero nosotros en realidad no vemos las velocidades angulares, nosotros calculamos mejor la velocidad lineal. Entonces lo hemos pasado a velocidad lineal y nos daría que la velocidad, estos metros por segundo, pero son unos 4.824,22 km/h, que es imposible que un humano alcance esa velocidad. Entonces la escena, el planteamiento de Skinner está bien, lo que pasa es que no corre lo suficientemente rápido como para que produzca tal efecto en el contenedor de real. Bien, este era el grupo 1. Y ahora el grupo 10. Bueno, somos Mireia y María y vamos a explicar por qué en esta escena de la película El Caballero Oscuro se aplica una física incorrecta. En esta escena, Batman atrapa fácilmente al Joker y a este no le ocurre nada, pero vamos a demostrar cómo lo que realmente debería haber ocurrido es que el Joker debería haber perdido la pierna. Para demostrar esto, primero tenemos que calcular la velocidad con la que cae el Joker. En la escena cae durante 5 segundos y al tratarse de una caída libre, la velocidad inicial es 0. Por tanto, con la ecuación de velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo, donde el valor de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, obtenemos que la velocidad con la que cae el Joker es de 49 metros por segundo. A continuación hallamos la desaceleración que ejerce el gancho sobre la pierna del Joker. Entonces, según como ha dicho mi compañera, la velocidad inicial sería 0 y el tiempo en este caso es el tiempo que tarda el gancho desde que lo lanza Batman hasta que atrapa la pierna del Joker. Entonces, mediante la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, nos sale una aceleración de 490 metros por segundo. Finalmente, a partir de la aceleración,
obtenemos la fuerza a la que es sometido el Joker con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Hemos supuesto que el Joker tiene una masa de 80 kilos y la aceleración previamente calculada, 490 metros partido de segundo al cuadrado, nos da una fuerza de 39,2 kilómetros. Y hemos mirado en internet que si la fuerza es mayor a 10 kilómetros, la extremidad sería arrancada. Por tanto, esta escena no se aplica una física correcta porque el Joker tendría que haber perdido. Este es el grupo 10. ¿Qué grupo? 10. Nos quedan ya solamente 2 grupos. El que le toca ahora es el grupo 9. Hola, nosotros somos María, Ana, Abraham y yo que soy Laura. Y vamos a explicar un poco de la película de Django, los errores que tiene. Como estamos viendo en muchas películas, sobre todo en la duración, pues se incumple leyes físicas. Esto se hace para que se vea la escena muy impresionante y para llamar la atención. La primera la va a empezar explicando ahora. A ver, como habéis podido observar, esta escena es un insulto a la física, básicamente porque, como podéis ver, el actor DiCaprio sale volando literalmente hacia una estantería y, aparte de la física, vemos que los papeles de la estantería empiezan a volar antes de que el actor impacte. Fuera de eso, que eso ya es un fallo bastante gordo, observamos que el actor que dispara no tiene retroceso ninguno, cuando la escopeta que utiliza en este caso, que es una recortada, es una de las armas que más retroceso tiene. Entonces lo que hemos querido hacer es ver la fuerza que haría la bala en el rifle para la misma fuerza que hace al salir la bala sería la que debería hacer de retroceso. Entonces, hemos supuesto la velocidad inicial, que es 0, ya que la bala parte de estar dentro del arma y no tiene velocidad. La distancia recorrida que la hemos hecho, la hemos tenido contando los pasos que da más o menos hasta llegar al marco de la puerta. Y buscando en internet la velocidad media que tiene una bala, hemos visto que dependiendo del rifle tienen una u otra, pero que la media es de 340 metros por segundo. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido el tiempo. Averiguamos el tiempo que tardaría la bala en llegar hasta DiCaprio. Hasta el personaje al que revientan. Y con la aceleración y las fórmulas que estoy viendo, la velocidad, calculamos la aceleración, que la aceleración sería aproximadamente de unos 17.000 metros por segundo al cuadrado. Entonces, suponiendo una masa de bala que es aproximadamente 200 gramos, vemos que la fuerza que ejercería la bala sobre el rifle sería de unos 3.400 newton.
Y para que hagáis una idea aproximadamente del error que se comete en esta película, los newtons de una persona aproximadamente, suponiendo que son 70 kilos, serían de unos 686 newtons aproximadamente. Entonces, si esto lo dividimos entre, o sea, la fuerza que ha hecho el rifle, la dividimos entre lo que haría una persona, la fuerza normal de una persona, vemos que el rifle debería de hacer una fuerza hacia atrás de aproximadamente 5 personas, lo que significa que al actor se le debería de ir el rifle hacia atrás con la fuerza que harían 5 personas cayendo libremente hacia ti, y por tanto vemos que no es físicamente correcto. Now, all you black folks, I suggest you get away from all these white folks. Not these people. Right here alone. Okay. Will you tell this story about us? What now? I said tell this story about Pablo. Bueno, a ver, vemos que la escena es bastante exagerada y, a ver, de lo que se trata, la física que hemos estudiado es la de un disparo, como la que ha explicado antes mi compañero, pero es un disparo diferente porque este, como veis, ya está a cierta altura, entonces tiene cierta inclinación. Lo que vamos a intentar calcular es si realmente la hermana a la que dispara, pues si saldría despedida a esa velocidad por el aire. Lo primero que hemos hecho para analizar la situación es un análisis vectorial. La perspectiva, sin embargo, no es muy buena, pero vaya, la hermana, como está apoyada sobre el suelo, pues tiene un peso que va hacia abajo y una fuerza normal que va hacia arriba. Estarían las dos en el eje Y. Y después está la fuerza, que en realidad iría hacia atrás, lo que pasa es que no se puede ver bien, pero vaya. La fuerza iría como hacia detrás, que es la fuerza que ejerce la bala sobre la persona que es disparada. Vemos que la fuerza no está ni en el eje X íntegramente ni en el eje Y, sino que hay que descomponerla. Y hemos supuesto, nos hemos hecho una idea del ángulo con el que le da la bala, y pues hemos dicho que serán alrededor de 45 grados. Y bueno, la fuerza de rozamiento, que siempre es contraria a la dirección en la que se da el movimiento, como sale despedida para este lado de la puerta, pues la fuerza de rozamiento va para acá. Aquí podemos ver mejor el análisis vectorial, y pues estas serían ya todas las fuerzas que hay representadas en X y en Y. Hemos supuesto que este lado del eje X es el positivo, este es el negativo, para abajo sería la parte negativa del eje X y para arriba la positiva. Y lo que hemos hecho para calcular la fuerza es básicamente calcular la fuerza de rozamiento y compararla con la fuerza que ejerce la bala. Entonces, la fuerza de rozamiento está en nuestro eje X, y entonces la fuerza de la bala es la masa por la aceleración de la bala. Una bala pues tendrá una masa de alrededor de 0,2 kilos. Y la aceleración la hemos medido, la hemos sacado mediante la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad inicial sería 0, así como la posición inicial, y después tenemos que la aceleración es 2 veces la distancia que recorre, que nos hemos hecho una idea viendo la escena, que serían alrededor de 4 metros, dividido entre el tiempo al cuadrado. El tiempo también lo hemos cronometrado y es de 0,1 segundo al cuadrado. Y esto pues te sale que tiene una aceleración de 800 metros por segundo cuadrado. Esta es la fuerza de la bala.
Y entonces pues nos sale unos 160 newtons. Pero pasa una cosa, que la fuerza de la bala, como vemos ahí, pues está tanto en X como en Y. Entonces calculamos la fuerza de la bala en X, que es la fuerza de la bala, por el seno de 45 grados. Y sale 113,14 newtons. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra fuerza de la bala y que es lo que vamos a comparar con la fuerza de rozamiento. Calculamos la fuerza de rozamiento y se sabe que el coeficiente de rozamiento, yo en este caso he usado el estático porque lo que hemos calculado es la fuerza de rozamiento estática. Entonces, el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Qué pasa? Que en muchos casos la normal es igual al peso, pero en este caso eso no se cumple porque hay otra fuerza que está en Y, que es la fuerza de la bala en Y. Entonces, nos vamos a nuestro eje Y y sabemos que el sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 porque no hay desplazamiento en este eje. Entonces la normal tiene que ser igual al peso más la fuerza de la bala en Y. La normal es por lo tanto igual al peso que es 60 kilos por la gravedad más la fuerza en X y la fuerza en Y son la misma porque seno de 45 igual al coseno de 45, entonces no hace falta calcularla de nuevo, sino que ponemos el 113,14 newtons. Entonces la normal son 701,14 newtons. El coeficiente de rozamiento, pues no lo sabemos con exactitud, sino que nos hemos ido a la tabla y hemos mirado que el de cuero sobre madera, suponiendo que unos zapatos son de cuero y que el suelo es de madera, pues sería de 0,3. Y la normal, que la hemos calculado anteriormente, y esto nos sale que la fuerza de rozamiento estática son 210,342 newton, que sería negativo, porque hemos dicho que va en el sentido negativo del eje. Entonces tenemos este y este valor. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué pasa? Que como la fuerza de rozamiento va en el sentido negativo y es mayor que la fuerza en X, empezaría a moverse en el sentido contrario al que recibe el disparo, pues no, porque al ser esta la fuerza de rozamiento estática, sabemos que para cualquier fuerza que sea menor o igual que la fuerza de rozamiento, no se daría ningún desplazamiento. Entonces, pues la conclusión es que sus pies ni siquiera se despegarían del suelo, su cuerpo pues tendría un movimiento diferente porque la fuerza de rozamiento del aire es mucho menor. Entonces, lo lógico, lo que tendría que pasar sería que sus pies no se despegarían del suelo, ella caería hacia atrás, pero no un movimiento tan exagerado como el que vemos en la escena. ¡Hostia! ¡Pau! Digo, ya está aquí la piedra.
viajamos. Entonces, hemos cogido que la energía que desprende una explosión es de 4,184 por 10 a la menos 3 julios partido de gramos, pero eso sería en gramos. Entonces, hemos pasado esto, lo hemos multiplicado por los gramos para sacar la energía total en julio y el principio de conservación de la energía el trabajo es igual a la variable de energía cinética, o sea, la energía cinética final con la energía cinética final, que es cero, y entonces vamos a calcular la velocidad final con la que si se supone el Django tendría que salir volando. Hemos calculado que Django pesa 70 kilos. Entonces, sale una velocidad final de 763 y hemos visto en la expresión que Django se queda prácticamente parado. Entonces, pues, no tiene sentido que esa es la velocidad con la que tendría que salir disparado. En la película hay otras escenas que no son tan evidentes, pero tampoco tienen lógica como esta, porque ya no dispara desde el lado y aunque el cuerpo cae hacia allá, en la película se ve y se aprecia con la sangre como el tiro era como si hubiese dado de frente. Iba sin entender el final de la última escena, pero por lo demás, bien. Bueno, y vamos a acabar con la publicidad. Vamos a acabar con el último grupo de hoy ya que nos queda, que es el número 12. Hola, somos María, Nicoleta y Natalia y yo Clara y vamos a hacer el trabajo sobre varias escenas de la película de Chucky.
Bueno, pues a mí me ha tocado la escena en la que le cortan el brazo al hombre y la sangre sale propulsada a una velocidad pues muy grande. Y para empezar, fluido no newtoniano y que su viscosidad aumenta con la presencia de hematocrito. Y también su viscosidad depende de las variaciones que hay de temperatura pues, en el medio. Por lo general la sangre lleva, sigue un flujo laminar, es decir, que va así, en línea recta. Y en determinadas ocasiones lleva un flujo turbulento, en el que se mezcla todo y pues va así rápido. Aplicando el principio de Bernoulli y la ley de Laplace, sabemos que el flujo de la sangre es un flujo continuo y que depende del radio de los conductos en los que se encuentra confinada. Cuando este radio, cuando este fluido sale del área en la que está confinada hacia un área de mayor diámetro, como se ve en la imagen, la presión sanguínea aumenta y la velocidad disminuye, como vemos claramente en la ecuación de Bernoulli. Se aumenta la presión y disminuye la velocidad. Por lo tanto, es imposible que la sangre salga propulsada con esa velocidad del brazo. El movimiento de la mujer de avanzar el hacha al hombre hace que este se desplaza hacia atrás. Y esto, por tanto, el hacha tiene que llevar una fuerza para hacer que se desplace. Lo podemos explicar por la tercera ley de Newton, que es el principio de aceleración, que pone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este ejerce una fuerza igual, pero de sentido contrario. Vamos a calcular la fuerza con la que la mujer lanza el hacha y es la que vaya a lanzar el hombre. Lo hacemos con la ecuación de F igual a M por A. Y pues, hemos búsqueda de datos, el tiempo que tarda en recorrer ese espacio de 3 segundos a una velocidad más o menos de 2 metros por segundo, y con eso calcula la aceleración, y suponiendo que la masa del hacha es de unos 2,5 kilogramos, calculamos la fuerza, que es 1,675 newton. Entonces, al lanzar a la mujer el hacha con esta fuerza, es la misma que te llega y hace que se desplace. Yo voy a explicar la parte en la que la mujer salta impulsándose con una katana. Para ello vamos a recurrir al principio de conservación de la energía cinética, que como sabemos es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Sumando ambas presiones obtenemos una ecuación a partir de la cual podemos obtener la velocidad, teniendo en cuenta que la masa no influye en la caída libre. Hemos supuesto unos datos en los que la altura en la que se encuentra la katana son unos 2 metros y la altura a la que llega son unos 5 metros. Y despejando la velocidad tenemos una velocidad de 7,66 metros por segundo. Y es una velocidad que sí se puede obtener para subir. Y por último vamos a ver la presión que tiene que ejercer la katana sobre la persona para deformar el cuerpo y partir en mitad. Por lo tanto, vamos a coger la presión igual a la fuerza a partir de la superficie, en la cual vemos que la presión es inversamente proporcional a la superficie. Por lo tanto, la superficie de la katana la hemos supuesto que es de 6,8 milímetros, por lo tanto, una fuerza de 29,40 newton saldrá una presión de 4.326 pascal. Esto quiere decir que con esa misma fuerza, con otro utensilio, el cual tiene una superficie mayor, va a hacer que la presión sea menor, por lo tanto no va a hacer que llegue a deformar el cuerpo por la mitad. Grupo 12. Y quedan unos 2 grupos por aquí que por algún motivo no sé por qué no me ha llegado el correo vuestro. ¿Quiénes quedáis por presentar? Levantad la mano. 2 grupos por lo menos, ¿no? Bueno, pues vosotras, el grupo 4, para ahora. Buenas tardes a todos. Yo soy Miguel, ellas son Carmen, Alba, Lucía y Marisa. Y bueno, vamos a hacer una serie de escenas explicando por la física de estas escenas de las películas. La primera escena se va a tratar de un tiro parabólico.
parabólico y bueno, aunque ya lo sabéis, está formado por un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y luego un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tendría lugar en el eje vertical, en el eje Y, donde la aceleración en este caso pues, va a ser la gravedad. Vale, el cuerpo va a saltar con una velocidad inicial que hemos supuesto que es 8 metros por segundo y lo va a hacer con un determinado ángulo que va a ser 30 grados, pero que lo va a formar con la horizontal. Vale, la componente horizontal de la velocidad x se va a mantener constante y pues la componente vertical de la velocidad y pues a medida que va ascendiendo el cuerpo va a ir disminuyendo la velocidad hasta hacerse nula cuando llega a la altura máxima, donde la velocidad I sería 0 y a medida que va descendiendo el cuerpo, pues esa velocidad iría aumentando. Una vez que llega aquí, pues este sería el alcance horizontal máximo. Vale, pues ahora Alba va a explicar mediante los datos que hemos supuesto, va a hacer el efecto. A ver, yo en primer lugar me he centrado en el punto más alto, que es la X máxima, y donde V sub I es igual a 0. Según esa definición, sabemos que la velocidad por el tiempo es igual a 0. Despejando de aquí el tiempo, obtenemos donde sabemos que V sub I es la velocidad inicial por el seno de la misma. Y sustituyendo lo que ha hecho mi compañera al principio, nos da un tiempo de 381 segundos, que ha aproximado a 0,41 segundos. Para saber la altura máxima, ese tiempo lo sustituimos en la ecuación del eje Y. Y nos da una altura de 10,816 metros, con lo que crece un dedo. Para sacar el alcance en el eje X, he partido de la definición del tiempo de vuelo, que es 2 por la velocidad inicial por el seno de alfa, partido de la gravedad. Y esto lo sustituimos en la ecuación del eje X. Y al final nos queda la fórmula partido de la gravedad por seno del ángulo por coseno del ángulo. Volvemos a sustituir los datos que al principio y nos da un alcance de 5,656 aproximadamente de metros, que por lo que se ve en la imagen es mucho menor de lo que se espera, aunque no hubiera llegado al final. La siguiente escena que vamos a ver es una escena en la que se lanza un avión y se da una rotación y una derotación. Bueno, lo primero que hemos podido observar en la escena es que justamente cuando se suelta la liana del avión hay un pingüino que no está amarrado que sale disparado hacia atrás. Esto es porque el avión está sufriendo una aceleración, por tanto es un sistema no inercial, mientras que el pingüino está dentro del sistema inercial y visto desde fuera del avión se quedaría en el mismo lugar. Bueno, y luego para explicar la rotación y la traslación, es importante saber que cuando se lanza el avión, la fuerza elástica de la liana no está alineada con el centro de masa.
Por tanto, no puede haber solamente una traslación, sino que también el viento. Estas son las ecuaciones que tenemos de la traslación, que sería un giro parabólico, y de la rotación, que tendríamos el momento de inercia y la velocidad angular, la aceleración angular. Y para explicar la caída libre podemos ver una escena de la película Star Wars 2, que creemos que se ve bastante bien. Muy bien. Bien, pues lo que ocurre en la caída libre es que un cuerpo se deja caer desde una cierta altura, permitiendo que la fuerza de la gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial cero. El desplazamiento en caída libre se da en una dirección que sería la dirección del eje Y, que es el eje vertical. Se trata de un movimiento uniforme de velocidad en el que la aceleración que adquiere el cuerpo es igual a la de la gravedad, que se representa por la letra G y tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo que hay que tener en cuenta en la caída libre es que la energía potencial del cuerpo se transforma en energía cinética. Esto quiere decir que la energía cinética en el tiempo cero inicial es igual a cero, y a medida que la altura va disminuyendo, la energía potencial va decreciendo también. Vale. La energía potencial que el cuerpo va perdiendo es la energía cinética que va adquiriendo el cuerpo. Estas serían las dos ecuaciones que obtenemos de la caída libre, y por poner un ejemplo, pues nosotros hemos cronometrado que el tiempo que tarda desde el punto inicial hasta ese punto que tenemos ahí es 4 segundos. Entonces, sabiendo que la velocidad inicial en la caída libre es 0, que la posición inicial es 50 metros, que eso lo hemos supuesto nosotros, y que la gravedad es 9,8, pues obtenemos que en 4 segundos le ha dado tiempo a recorrer un espacio, y ese espacio es igual a 28 por 4 metros. Bueno, pues en esta escena del Gran Showman yo voy a explicar cómo se ve de manera bastante fiel cómo actúa la segunda ley de Newton en un caso concreto que vamos a ver. Muy bien. When we go outside, it's gonna wake up and see that it was hopeless after all. Vale, pues en este caso podéis ver que hay dos personas, dos cuerpos sujetos en la cuerda, y la segunda ley de Newton, como decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso la fuerza es el peso total, que tiene que ser igual al peso de los dos actores. Sacando un factor común, la gravedad, pues podemos poner la aceleración y la de la gravedad, ¿vale? Pues entonces será gravedad por la masa del hombre más la masa de la mujer. Entonces, sustituyendo los datos, el hombre pesa unos 85 kilos y la mujer puede pesar 50, pues hemos hallado que el peso total es de 1323 newtons. Ahora, como se hace un peso y el sistema se queda quieto, pues deducimos que hay una tensión de la cuerda que mantiene el sistema estable. Entonces, la sumatoria del peso con la tensión debe de ser 0, entonces podemos suponer que la tensión es exactamente igual al peso, es decir, 1323 newtons. Y ya está, esto ha sido todo y gracias.
¿Alguien más? Este es el 13. Y el que viene ahora, pues el 14. Hola, pues les vamos a presentar dos escenas de Black Panther, una siendo la fuerza de una bala y la segunda siendo caída libre. No olviden. This was just a boy. Entonces lo que queríamos es encontrar la fuerza que hace la bala sobre la armadura. Entonces lo que ocupábamos primero es el tiempo, que sería el tiempo igual a la distancia partido por velocidad. La distancia, pues calculamos que era como de 0,9 metros, partido por la velocidad en la que sale la bala de una pistola, en este caso sería un AK-47, que eso salía que el tiempo era igual a 0,0012 segundos. Después lo quisimos ir por la ruta fácil, calculando la aceleración, haciendo diferencia de velocidad partido por diferencia de tiempo, pero la aceleración nos salía de 600.000, lo cual está muy mal. Entonces nos decidimos ir por la ruta de la velocidad instantánea, que sería X, que sería esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es despejar para A, que sería A, que es la aceleración igual a partido por tiempo al cuadrado por 2. Esta sería la ecuación que vamos a usar. Entonces, la distancia sería de 0,9 metros menos la posición inicial, que era 0, menos 730, que es la velocidad de la bala, por tiempo, que sería 0,0012 segundos, partido por el tiempo al cuadrado por 2. Esta sería la aceleración, el cual sale de 32.833,3 metros por segundo cuadrado. Después ocupamos ya para la fuerza, que sería fuerza igual a masa por aceleración. La masa, pues se encuentra en internet, es una bala normal, sería de 7,9 gramos, lo cual pasado a kilogramos sería 0,0079 gramos. Por la aceleración que está acá arriba sería 32.000. Y después la fuerza sería de 259,38 newtons. Esa sería la fuerza de cada bala que le hace a la armadura de Mercator, lo cual pues sufriría mucho daño. Y básicamente eso. Ya sería la segunda escena, que sería la caída libre.
pasada y se han cumplido algunas de las cosas que os prometí. Nadie se iba a reír de vosotros, no ibais aquí a hacer ridículo, no va a pasar nada, sino que al contrario os ha servido, creo yo, para aprender cosas no solo de trabajo en equipo, sino de presentación aquí. Una de las cosas que me resultan más interesantes es ver cómo conseguís que vuestros compañeros se callen y os presten atención. Cosa que parece muy natural, pero os aseguro que no lo es. Habéis de pequeños detalles de las presentaciones. Para empezar, ya habéis visto, este año habéis usado casi todo lápiz USB. Me hicisteis caso en el sentido de que lo hicierais en un formato compatible con Linux, con lo cual prácticamente no hemos tenido problemas, pues hemos podido ir más ligero este año. Hay grupos, por ejemplo, que han aprendido el truco de incorporar en la presentación de PowerPoint o de lo que sea la película, en vez de tener que salir y buscarla por ahí, con lo cual, digamos que la presentación ha ido más fluida, más cómoda. Una cosa tonta que a lo mejor no habéis dado cuenta y que os habréis dado cuenta ahora, es que hacer una presentación con un tipo de letra para ver la pantalla así no es lo mismo que para que una persona la vea a 10 metros de distancia. Con lo cual ya voy aprendiendo truquillos para que se vea bien claramente, pero por lo general pues bastante bien. Y con esto hemos terminado, así que la hoja esta de graduación podéis añadirlo con el lo dejáis aquí, ¿de acuerdo? Y la semana que viene irme enviando las copias de los trabajos que habéis. Bueno, pues otro año más de física de películas. Ya no sé si es el séptimo o el octavo que lo uso para que los alumnos salgan aquí y hagan lo que yo hago básicamente en clase, es decir, coger trozos de película, como habéis visto, mostrar la física buena o la física mala y explicarla. En este año, cosas para mencionar. Bueno, ya habéis visto, quizás los que sabéis física habréis dado cuenta en algunas explicaciones que fallan un poquito. No voy a ser muy estricto con eso, en el sentido de que no voy a ver la perfección física, siempre se habrán equivocado, los datos no son correctos, alguna ecuación no está bien hecha, pero quiero más que eso juzgar y evaluar la calidad del trabajo en general, ¿no? La originalidad, cómo se van ellos moviendo, haciendo uno una explicación, otro en otro, y en general bastante bien. Este año, y esto lo digo para los profesores que queráis hacer física de película en vuestras sesiones de seminario, en vuestra aula, una cosa que he visto este año es que este año casi todos los alumnos, prácticamente todos, excepto algunos al principio, en vez de traer su portátil, que les decía que hicieran, se traían un lápiz USB, un pendrive. La ventaja de esto es que ya habéis visto, ha sido rápido, no hemos tenido ningún problema de compatibilidad, que ahora hay que abrir la otra ventana, no hay compatibilidad, tenemos problemas, ya muchos de los ordenadores modernos no tienen esas conexiones antiguas. Tiene el inconveniente de que si el pendrive está con la presentación en un formato que no vale aquí, pues tenemos problemas. Y así como decía, el inconveniente es que a veces tiene una presentación en Windows, la trae en LibreOffice o al revés, en teoría todo, puede leer todo, pero en la práctica siempre hay fallos. En este caso prácticamente no ha habido fallos. Le he comentado también que para presentar un PowerPoint no es lo mismo verlo a 1 metro que verlo a 10 metros, y eso lo he notado especialmente en algunas presentaciones donde ellos lo pueden leer fácilmente, pero una persona que esté lejos no, con lo cual, pues eso que aprenden a hacer bien las cosas. Y bueno, me he quedado bastante satisfecho, como en años anteriores, ellos se lo han pasado muy bien. Algunos me han comentado, uy, yo tenía susto aquí, no lo tenía claro, pero luego lo hemos pasado muy bien, la gente trabajando y pasándolo bien. Así que como experiencia para ellos creo que bien, como forma de obtener un porcentaje de la nota, pues también. Y si vosotros queréis, pues os animo para que lo hagáis en vuestras clases en otro año y me digáis también cuáles son vuestras mejoras y la opinión que tenéis de este sistema. Podéis dejarme vuestros comentarios, ya sabéis, la sección de comentarios, serán bienvenidos y hasta el año que viene.